Buenas tardes, Buenas tardes, ingeniero. buenas tardes. Estamos poco conectados ahorita. Eh, Vamos a terminar hoy contenido del segundo capítulo y mañana en adelante miraremos tercer capítulo. Entonces vamos a ver un ejemplo que involucra temperatura y después vamos a hablar un poco del examen para darle un poco de tiempo a que se conecten más compañeros. Voy a comenzar a proyectar. Bien. Sí, ahí estamos proyectando la presentación. Vamos a ver un ejemplo que es el ejemplo del libro. Eh, la aplicación, pues, es el mismo concepto para todos. Lo que puede cambiar es que quizás esta estructura que vayamos a ver ahorita va acompañada de otros elementos a los cuales hay que aplicarles tal vez los otros componentes o los otros criterios de deformación y esfuerzo. Pero el elemento que tenga que ver con cambio de temperatura, pues seguiría el mismo procedimiento que vemos ahora. Vamos a ver este ejemplo y después vamos a hablar de la fecha del examen cuando tal vez se conectan más compañeros. Si no, pues terminamos de complementar ahí por el WhatsApp. Bien, este es un ejemplo del libro, es el 2.06 como les mencioné, me quedé con la quinta edición porque la sexta edición está bloqueada y no puedo hacer los print screen de las imágenes como la que estamos viendo. Entonces me quedé con la quinta edición. Este involucra cambio de temperatura. Menciona el ejercicio de determinar los valores del esfuerzo en las porciones AC, que es esta primera parte de acá, y la porción CB de la barra, que sería la segunda parte. Pues vemos es una barra que tiene secciones transversal diferentes en todo su largo, similar a la barra anterior. La anterior creo que eran dos secciones también, pero tenía tres fuerzas aplicadas. Aquí no nos están diciendo qué fuerza aplicada tiene, pero vamos a ver qué más nos dice el ejercicio. Es de acero. Bueno, calcular los esfuerzos de estas dos secciones cuando la temperatura de la barra es menos 50 grados Fahrenheit. Esta es la temperatura a la cual está la barra cuando yo necesito medir esos esfuerzos. Hay un buen ajuste, me dice la ejercicio en ambos soportes. Lo que me dice es que en ambos lados está suficientemente rígido. Cuando la temperatura es de 75 grados Fahrenheit, utilizar los valores del módulo de elasticidad de 29 por 10 a la 6 PSI, el módulo de expansión térmica, que en física la conocíamos como dilatación térmica, es de 6.5 por 10 a la 6 grados Fahrenheit. Para el acero, creo que aquí es menos 6, pero ya lo vamos a ver más adelante, sí. Aquí es menos 6, solo permítanme, lo voy a corregir para que no tengamos confusión. Ahora sí. Bien, entonces para seguir interpretando el ejercicio me piden el esfuerzo de esta barra. Para leerlo de otra forma, imaginemos que la barra comienza pues estando fría a 75 grados y está entre dos paredes, podría ser entre dos paredes. Una barra que está formada por dos secciones transversales. Está fría, está pues libre, o no libre, sino que no está ni socado ni flojo, o sea, está completamente sujetado de forma rígida en cada uno de sus extremos. Luego que está a 75 grados Fahrenheit, se comienza a enfriar más todavía. Se comienza a enfriar hasta que llega a una temperatura de menos 50 grados Fahrenheit. Recordando de física, eh, bueno, para mención de ayer y antier, pues donde yo trabajo hay bastantes problemas de internet, entonces hoy me moví. Pero estamos enfrente de la tercera avenida, entonces es posible que escuchen bastante vehículos cruzar. Si a un caso no me escuchan, pues solo me avisan para repetir. Bien, entonces, retomando, de física nosotros recordamos que los elementos o todos los cuerpos, sobre todo los metálicos, cuando cambian de temperatura también cambian
tienen una expansión o compresión, hablando de que se expanden o se comprimen, pero se comprimen en cuanto a que su volumen se reduce. ¿Cuándo se da que se expande? Pues eso se da cuando la temperatura aumenta. Cuando la temperatura aumenta. Cuando sus dimensiones disminuyen, cuando la temperatura baja. Es decir, que cuando la temperatura empieza a ser mayor, o sea, empieza a calentarse, los cuerpos se van a expandir. En el caso de una barra, pues la longitud se va a aumentar. Y cuando la temperatura disminuye, o sea que se enfría, pasa lo contrario, esa longitud disminuye. Entonces, cuando baja la temperatura, tenemos una disminución en la longitud. Cuando aumenta la temperatura, tenemos un aumento en la longitud. Eso en una barra. Realmente la magnitud es en todas sus direcciones, no solamente la longitud, pero es más perceptible porque en caso de una barra o un cilindro como que estamos viendo, su longitud es mucho más grande con respecto a su ancho o su diámetro. Entonces, el aumento en el diámetro quizás no sea perceptible. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un elemento se estira o se quiere estirar porque aumentó su temperatura y está entre dos puntos fijos, digamos entre dos paredes? Lo que va a pasar a esa barra es que se va a querer expandir, pero como las dos paredes no lo dejan, lo que va a pasar es que va a empujar. Y ahí pues es donde viene que se crea un esfuerzo. En este caso, la barra comienza a 75 y termina en menos 55. Quiere decir que se enfrió. Al enfriarse, este cuerpo va a intentar reducir su longitud. Al intentar reducir su longitud, pero como está fijo, bien sujeto en cada uno de los extremos, las paredes no lo dejan que se reduzca. Entonces las paredes lo que van a hacer es que van a alar la barra. O la barra va a alar las paredes. Entonces, esos son algunos criterios que se tienen que tomar en cuenta cuando se diseñan estructuras. Sobre todo cuando se prevé que va a haber grandes cambios de temperatura. Bueno, en los rieles de los ferrocarriles, entre un riel y el siguiente, siempre se deja un pequeño espacio entre ellos dos, no se deja completamente sujeto. Eso es pues para que haya suficiente espacio para donde agarre esa expansión, si no pues un riel va a empujar al siguiente, va a empujar al siguiente hasta que pues falla el sistema. Entonces, en esta barra se enfría, entonces ella va a intentar encogerse, pero como está sujeto, las paredes no lo van a dejar encogerse. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vamos a continuar viendo las imágenes. Bueno, también cuando este elemento está fijo y se comprime, intenta jalar la pared. Y si se expande, intenta empujar a la pared. Ahí al final lo que va a ocurrir es que se va a crear una reacción, o sea, una fuerza. Cuando esta barra se comprima hacia la izquierda, la pared va a alar hacia la derecha. Y esa fuerza que se da cuando está a menos 50 grados Fahrenheit, no la conocemos por ahorita. Necesitamos conocerla, porque para los esfuerzos que me piden en cada sección, yo necesito conocer qué fuerza está actuando sobre la barra. Y aquí la única fuerza que está actuando sobre la barra, pues va a ser la misma reacción de la pared cuando la detiene. Lo primero que podemos pensar es hacer sumatoria de fuerzas para encontrar esa fuerza. Pero ¿qué pasa? Solo tenemos una fuerza que sabemos que está ahí, pero si hacemos sumatoria de fuerzas no vamos a poder encontrar ningún resultado porque no tenemos ningún valor conocido. Y sumatoria en X, pues no tenemos ninguna componente en X. Entonces los métodos de estática no nos funcionan. De ahí, pues, es que se considera este ejercicio estáticamente indeterminado, porque por métodos de estática no podemos encontrar esta reacción que actúa en el punto B o en el punto A. Ambas son las mismas, pero con magnitud contraria. Bien, como no podemos utilizar los métodos de estática, tenemos que recurrir a un método que es imaginarnos que eliminamos uno de los puntos de la barra. Y eso lo podemos ver en cualquiera de las otras tres imágenes. Imaginémonos que eliminamos el punto B, la sujeción. ¿Qué va a pasar si nosotros eliminamos la pared? La expansión de la barra o la compresión cuando se enfría va a estar libre.
Por lo tanto, entonces la barra, este punto se va a mover hacia la izquierda. Y eso pues lo podemos ver en estas dos imágenes. Tenemos la imagen inicial con los dos puntos de apoyo. Eliminamos uno y vamos a tener la siguiente imagen, donde el punto B está libre. Como se empieza a enfriar, esta barra se va a encoger y va a tener una disminución en su longitud. Y eso lo podemos ver en la diferencia entre la línea punteada y el punto B. Esta deformación se debe a una deformación que involucra un cambio de temperatura. Y esa pues es una compresión térmica. Por lo contrario, la expansión térmica. En este caso es compresión porque se está enfriando. Ahora bien, eso es lo que sucedería si el punto estuviera libre. Pero realmente el punto no está libre. Realmente sí tengo un punto de sujeción. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ya considerando este punto de sujeción, evidentemente la barra se va a mantener en su misma longitud. Para que eso pase, esta deformación que es de compresión se tiene que compensar con una deformación debido a un esfuerzo normal. Y eso pues lo puedo ver en la última imagen, donde podemos reemplazar la reacción que tenemos en este punto, que es la que ala la barra hacia la izquierda, la podemos reemplazar como un valor R sub P. Y esta fuerza normal pues va a provocar un esfuerzo normal que a su vez va a crear esta deformación. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues volver a dejar la barra en su punto inicial. Eso debido a que está restringido con puntos fijos esta barra. Entonces, se comprime por la temperatura, pero esta reacción la vuelve a estirar hasta volverlo a dejar en su posición inicial. ¿Qué quiere decir? Que en esta situación la deformación antes o después del enfriamiento se va a mantener igual, o sea que la deformación antes y después va a ser igual a 0. Pero individualmente sí tengo deformaciones. Tengo una deformación por temperatura y tengo una deformación por el esfuerzo normal que se crea en la barra. También, para que eso ocurra, para que vuelva a quedar en su posición original, para que eso ocurra, estas dos deformaciones deben tener el mismo valor. Para que tenga el mismo valor y de 0 la suma, uno debe tener sentido contrario al siguiente. Y eso pues lo podemos identificar fácil, porque él se comprime, es una deformación hacia la izquierda, pero después la reacción lo ala hacia la derecha y la deformación es hacia la derecha. Entonces ahí se cancela la deformación total. Si lo queremos ver como fórmula, pues lo tenemos acá, en esta ecuación, o mejor dicho, en esta de acá, donde la deformación total antes y después del enfriamiento va a ser igual a la deformación debido a esta reacción más la deformación debido al cambio de temperatura, que va a ser igual individualmente cada deformación. Bueno, la deformación a la reacción ya la conocemos, es una carga por la longitud entre un área transversal y el modo de elasticidad del elemento. Pero aquí hay un cambio, porque el área transversal no es constante en toda la barra. Yo tengo un cambio a la mitad, que era a la mitad de la barra, que mide 24. Las primeras 12 pulgadas tiene un área de 0.6 pulgadas cuadradas. Y la segunda sección tiene un área de 1.2. Entonces, si yo aplico fuerza entre área en cualquiera de los dos, voy a obtener diferentes valores. Y fuerza entre área es un esfuerzo. Entonces, yo no puedo unificar toda la fórmula para una longitud de 24 pulgadas. Necesito seccionarlo. Donde esta deformación total, debido a esta reacción, va a ser igual a la deformación individual de la sección 1 más la deformación individual de la sección 2. ¿Cómo lo obtenemos? Mediante esta ecuación. O sea, aplicar la fórmula de deformación por separado y luego sumar los resultados. Es decir, carga 1, que sería la que se transmitiría en esta sección, por la longitud de esta sección entre el área de esta sección entre el modo de elasticidad. Más carga 2, que sería en este punto, por la longitud de esta sección entre el área de esta sección y el modo de elasticidad de esta sección. Algo que podemos ver es que, aunque yo corte en el punto 2 o corte en el punto 1,
En toda la sección, la fuerza que actúa es RB. Es la única fuerza que actúa. Diferente era en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior es algo similar, la misma barra con dos secciones, pero yo tengo otras dos fuerzas involucradas acá. Entonces, por eso nosotros necesitamos ir cortando y hacer sumatorias de fuerza. Si nosotros eliminásemos estas dos fuerzas que están acá, la única fuerza que actuaría en todo el eje sería solamente estos 30 kips. Entonces, ahí es la diferencia con el ejercicio anterior. En este caso, solo tenemos una fuerza. Entonces, la carga P en 1 y la carga P en 2 es igual a RB. Y ese creo que por aquí está. Aquí está donde lo definimos. Luego, pues están las áreas que ya nos los da el libro y las propiedades del acero. Bueno, si es así, propiedades del acero. Entonces, eso es los conceptos que ocurren entre la deformación térmica y la deformación debido a la tensión. ¿La tensión de dónde viene? Pues de una reacción que tiene la pared para tratar de mantener la barra en su posición original. Aunque intente comprimirse, ella la sigue jalando para que se mantenga en su posición inicial. La siguiente deformación de esta fórmula es la debida a temperatura. Me he olvidado mencionar esta. Este sí es un término nuevo. La deformación por la temperatura, igual que en física, está relacionado a un coeficiente de expansión térmica por el cambio de temperatura por la longitud. La longitud, pues, de la sección que se está deformando. Como esta no hace alusión a un área transversal, sino a una longitud total, yo lo puedo considerar desde el punto A hasta el punto B, es decir, a lo largo de estas 24 pulgadas. No necesito dividirlo como en la deformación anterior, porque en la anterior sí me involucra un área transversal. En la de temperatura no, solo importa el largo. Y eso pues me va a dar la deformación total de esta barra. Vamos a aplicar la ecuación, solo que me parece que vi algo aquí. Sí, vi algo, solo déjenme corregir un dato. Este dato de acá es menos 125. Ok, ahora sí. Ahora ya interpretando los conceptos, solo queda que aplicar las fórmulas. Ya vimos que es estáticamente indeterminado, o sea que por método de estática no podemos encontrar ese valor de RB, R sub B. Si yo conociese R sub B, me serviría para carga 1, carga 2, P sub 1, P sub 2, para las ecuaciones de deformación o de esfuerzo, mejor dicho. Pero como no lo conozco, pues recurramos a los términos de esfuerzo. A ver si con los métodos de esfuerzo o de deformación, mejor dicho, con los métodos de deformación, yo puedo encontrar ese valor de R sub B. Entonces regresemos a la ecuación que vimos anteriormente. La deformación total de esta barra va a ser igual a la deformación debido a la reacción que está aquí, normal, que se genera cuando se enfría, más la deformación debido al cambio de temperatura de toda la barra. ¿Eso qué va a ser igual? Pues reemplazamos valores. La deformación debido a la carga, tengo que dividirla en 2, ahí como está en esta ecuación, más la deformación que yo pueda tener por temperatura. Ahora bien, ¿cuál es? Bueno, tenemos todos los valores, tenemos la longitud, tenemos los coeficientes, pero no tenemos el diferencial de temperatura. ¿De dónde tengo este diferencial? Bueno, tengo que evaluar la temperatura inicial y temperatura final de mi elemento, en este caso de la barra. ¿A qué sería igual? Ese diferencial sería igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Y la temperatura final es menos 50. Menos temperatura inicial, que tendría menos 50 menos 75. Y eso pues da menos 125. Y ese valor es el que yo tengo aquí. Ese es el delta T. Temperatura final menos temperatura inicial. Menos 50 menos 75. Eso da menos 125. Entonces ya tenemos el diferencial de temperatura. ¿Qué nos resta? Pues sustituir valores.
¿Qué valores conocemos? Conocemos todas las longitudes, todas las áreas, el delta T, conocemos el coeficiente de expansión térmica y módulo de elasticidad. Solamente nos queda como desconocido las dos cargas. Pero también vimos que al solo actuar una carga en todo el eje, esa carga es la única que va a actuar en cualquier punto del eje. No tengo otra carga acá intermedia, entonces hemos tenido que hacer sumatoria de fuerzas. Bien. Aquí tenemos que esa carga es igual a R sub B. Entonces solamente sustituimos. Carga 1 y carga 2 va a ser igual a R sub B y R sub B. Longitudes, bueno, el eje es geométrico. Exactamente cada sección tiene la misma distancia, 12 pulgadas y 12 pulgadas. Entonces longitud 1 y longitud 2 también son 12 pulgadas. Módulo de elasticidad, toda la barra es a 0. Tiene un módulo de elasticidad de 29.000, como nos dice aquí el ejercicio. Nuevamente, hay que tener cuidado con las unidades, porque yo no puse 29 millones. Pero 29 millones me va a dar, perdón, 29 millones sería 29 por 10 a la 6. ¿Por qué yo usé 29.000? Estos son 29.000 KSI, o sea, miles de PSI. Si yo utilizo 29.000, RD me va a dar KSI, no, perdón, KIPS, que son miles de libras. Entonces hay que tener cuidado que el resultado que yo tenga aquí van a ser miles de libras, que lo representamos abreviado como KIPS. Si yo pongo millones, aquí me he dado libras. Entonces hay que tener esa parte del cuidado. ¿Sí? ¿Qué nos resta? Sumar la deformación por temperatura, y eso es igual al coeficiente de expansión 6.5 por 10 a la menos 6 por el diferencial de temperatura, que es menos 125, por la longitud, que son 24 pulgadas. Aquí yo no pasé de un solo al despeje, sino que desarrollé cada uno de los términos para agregar un paso adicional. Al final lo puse 2 veces. El primero me da 0.000069 R sub B. El segundo da 0.000345 R sub B. Y el último, menos 0.0195. Y esto debe ser igual a 0. Yo esto lo puedo unificar. Este 0.0195 pasa a sumar al otro lado. Y al aplicar la división, pues yo tengo 18.84 kips. O sea, 18.84 miles de libras. Eso significa kips, miles de libras. Bien, ¿qué más? Bueno, aquí el concepto importante es que cómo encuentro la deformación térmica y cuando yo tengo restringido un elemento, entre dos puntos rígidos, bien sujetos, lo que va a pasar es que al calentarse o enfriarse, esta deformación va a ser compensada por una deformación debido a un esfuerzo normal. Y ese esfuerzo normal va a intentar mover esta deformación en el sentido contrario para mantener la deformación total igual a 0. Bien, eso solo es la carga. Ya tengo R sub B. Pero el ejercicio lo que me pide es valores del esfuerzo. Obviamente, pues se refieren al esfuerzo normal. Es decir, fuerza entre área, donde el área es la sección transversal. Y la fuerza, pues una fuerza normal, que en este caso es R sub B. Entonces, veamos la siguiente diapositiva. Ya esta parte, pues es concepto de primer parcial, donde el esfuerzo es igual a una carga entre área. Como nuevamente mencionamos, como el elemento tiene dos áreas diferentes, debo calcular el esfuerzo en esas dos áreas diferentes. Esfuerzo 1, que sería en la parte más delgada, sería P sub 1 entre área sub 1. P sub 1 ya lo encontramos como 18.84 kips, o sea, 18.84 miles de libras. Entre punto 6. Aquí pues el ejercicio ya me da el área directamente. Este no es diámetro, este es área, ya me da el área directamente, entonces no necesito hacer otra operación más que reemplazar el valor. Y esto da un esfuerzo de 31.4 KSI.
esfuerzo en la sección de mayor diámetro, o de mayor área, sería P sub 2 entre área sub 2. Nuevamente, la carga que actúa es la misma, 18.84 entre área sub 2, que es 1.2 pulgadas cuadradas. Y esto da pues 15.7 KSI. Como el de arriba es miles de libras y abajo es pulgada cuadrada, me da KSI. Si yo hubiese dejado el de arriba en libras, no en miles de libras, o sea, 18.840 libras entre pulgadas cuadradas, aquí yo hubiese tenido PSI. PSI. KSI son 1000 PSI. Entonces, es el equivalente como decir que 1 kilopascal es igual a 1000 pascales. Entonces, es el concepto similar. Bien, entonces estos serían los esfuerzos. ¿De dónde nacen estos esfuerzos? Pues cuando la barra se comprime, la pared genera una reacción en dirección contraria para mantener el equilibrio en cuanto a longitud. Pero esa reacción pues es una fuerza y esa fuerza actúa sobre la barra y al actuar sobre la barra y dividirlo entre el área pues genera un esfuerzo y ese esfuerzo es el que genera la deformación en sentido contrario a la deformación de temperatura. Bien, entonces este es el ejemplo, ¿no? El ejemplo que involucra cambio de temperatura. Bien, 5:38, ¿cuántos hemos conectado? Hemos conectado 22. Imagino que creo que es que hay varios compañeros que trabajan, otros están en examen. Bien, quisiera hablar de la fecha. Vamos a ver aquí el calendario. Estamos en 17, nos quedan 2 días de esta semana para ver torsión. Sin embargo, el lunes yo tengo otro examen, que es examen de bombas y compresores de ingeniería mecánica, entonces el lunes no podríamos tener el examen. Posiblemente el martes yo tenga refrigeración, entonces posiblemente tampoco pueda el martes. Entonces creo que podríamos tomar entre el miércoles y viernes de la otra semana para hacer el examen. Entiendo que esta semana están las demás clases en examen, entonces la idea sería que la otra semana no choquemos con otro examen. Bueno, solo mis clases que las pasé para la otra semana. ¿Cómo estaríamos para esos días? Por ejemplo, miércoles 24. Nosotros tendríamos clases siempre a las 5, 22 y 23. Podemos tener el examen 24. O si prefieren descansar el 24 para terminar de prepararse y tenerlo el viernes, podríamos tener el examen el jueves. Opción podría ser de noche, igual que la semana, igual que el parcial pasado, que creo que no recuerdo si fue a las 6 o a las 7 que lo tuvimos, pero está esa opción. Podríamos hacerlo el jueves 25 y a partir de las 6. De que cómo estamos para esa fecha a esa hora. Si hay algún comentario. Ingeniero, buenas tardes. ¿Perdón? A mí me parece bien, como usted lo plantea, está bien. Y si, ingeniero, y si lo hacemos para el fin de semana, el sábado, así como lo hemos tenido, que nos da más chances también para estar todos menos presionados con clases, que también vamos a chocar con esa hora. Jueves, fin de semana, sí que yo tengo viaje y puede ser de que a la hora que tengan consultas no les pueda responder. Entonces, ese fin de semana sí yo lo tengo comprometido. Yo también. Bueno, ya somos dos, entonces. Faltan los demás del equipo. Es que la siguiente Semana Santa, ya Semana Santa, pues no creo que van a querer estar haciendo examen en Semana Santa. Uy, entonces, ingeniero. Por favor, Sí, señores, déjalo ahorita para no, después. sí, Ya no Semana estamos, Santa. no estamos para Semana Santa ahorita. Hombre. Ingeniero, ¿y el viernes? podría ser el viernes 26. El viernes estaría bien. Viernes, perdón. Viernes 26. Es que si yo les digo que para el lunes después de Semana Santa, quién sabe que estudiemos Semana Santa. No, ingeniero, para la otra semana. Ingeniero, que me querés al ver con COVID. Nada, Nadie, entonces no. nadie quiere Ingeniero, andar sí con está, COVID esa semana. sí está Mejor- bien como usted lo plantea antes de Semana Santa, pero si lo pudiéramos hacer así como la vez pasada, que usted lo puso bien de noche, sería perfecto. Es que Sí, fíjate, no pero recuerdo a dice qué las hora 7. fue.
¿A qué hora fue? ¿A las 7 fue? De 7 en adelante. De 7 a 7 10. fue. A 7 las y 8, correcto. a las 8 empezó. De 8 a 10. De 8 a 10 y media fue. Sí, Ah, sí es cierto, 2 Sí, horas de porque nos dio examen un y tiempo para poderlo subir. media hora para subir. Bueno, podría ser el jueves, perdón, el viernes a las 8 y se van tranquilos a Semana Santa. así estaría bien, Pues, ingeniero. Bueno, está bien la opción, está bien la opción, pero bueno, lo vamos a terminar de socializar en el grupo porque habemos 22, es la mayoría, pero vamos a ponerlo. No creo yo que para ese viernes haya mucho problema. Igual la hora a las 8 de la noche no, a esa raro, hora ya está mejor, a esa hora ya está mejor porque con la hora anterior que mencionaba de 6 sí choca con otras clases, entonces mejor sí. a esa hora. Bueno, entonces dejémoslo tentativo viernes 26 a las 8 y bueno, y continuamos mañana. Perfecto. La idea sería tener clases como entre lunes, martes, por mucho el miércoles, pero si no, solo lunes y martes y quedamos libres 24, 25 y nos vemos el 26 en examen. Excelente. Perfecto, ingeniero. Bueno, entonces quedamos, nos vemos mañana. Va, Bueno, si cuídese. Dios lo permite, feliz tarde Bueno. noche. Bueno.